14 de abril de 1944. 0537 horas. Sector de Monte Cassino, Frente Italiano. La colina estaba en silencio, salvo por el sonido del metal al raspar la tierra. El cabo William Dutch Hauser estaba agachado junto a los restos humeantes de un Sherman M4A1, con la oruga izquierda destrozada y la torreta inclinada en un ángulo antinatural. La tripulación no había logrado salir. No miró los cuerpos. Había dejado de mirar hacía 3 pueblos. Hauser era mecánico, no fusilero. Su trabajo era sencillo: rescatar lo que se pudiera reutilizar, desmontar el resto y pasar al siguiente siniestro. En 4 meses, procesó 62 vehículos destruidos. Motores, cajas de cambios, radios, soportes de ametralladoras. Todo lo que aún funcionaba volvía al taller de reparaciones. Todo lo roto iba a parar a montones de chatarra que, con el tiempo, se fundiría y se convertiría de nuevo en tanques. El ejército no desperdiciaba acero. Pero esta mañana, mientras abría el compartimento del motor, algo llamó su atención. El cigüeñal. Se había desprendido de su soporte, pero el eje estaba intacto. Perfectamente recto. Cilíndrico. Mecanizado con tolerancias de milésimas de pulgada. Lo sacó, limpió las marcas de carbón y lo levantó a contraluz. El volante estaba impecable. Sin oscilaciones. Sin deformaciones. Solo una rotación limpia y predecible a lo largo de un solo eje. Lo hizo girar lentamente entre sus manos. Su mente, entrenada en la metalistería de precisión desde antes de la guerra, comenzó a calcular. Hauser se había criado en Newark, Nueva Jersey, hijo de un fabricante de herramientas y matrices. A los 12 años, ya sabía leer planos. A los 15, operaba tornos y fresadoras en el taller de su padre. Cuando llegó la convocatoria en 1942, esperaba que lo asignaran a una fábrica. En cambio, le dieron un rifle, le enseñaron a disparar y lo enviaron al norte de África. Nunca disparó ese rifle en combate. En 3 semanas, un sargento del parque móvil descubrió que Hauser podía reconstruir un carburador con los ojos vendados y lo reasignó al mantenimiento de vehículos. Pasó el resto de la guerra bajo camiones, dentro de los compartimentos de los motores, hundido hasta los codos en grasa y líquido hidráulico. Era bueno en eso. Más que bueno. Entendía cómo fallaban las máquinas, cómo se acumulaban las tolerancias, cómo pequeños errores mecánicos se convertían en averías catastróficas. Podía diagnosticar un problema de transmisión solo con el sonido. Podía estimar la holgura de los cojinetes desgastados al tacto. Pero últimamente había estado pensando en un tipo diferente de precisión. El problema empezó hace 2 semanas. El batallón avanzaba hacia el norte a través del Valle del Liri, un estrecho corredor flanqueado por montañas a ambos lados. Las fuerzas alemanas se habían replegado a posiciones preparadas en terreno elevado, atrincheradas en granjas de piedra y torres medievales que ofrecían campos de tiro perfectos. Cada avance era respondido con descargas de mortero y fuego de ametralladora. Cada avance costaba sangre. Pero lo peor no fue el fuego directo. Fue la artillería. Los observadores alemanes de vanguardia, ocultos en campanarios y ruinas en las colinas, comunicaban por radio las coordenadas a los cañones situados a kilómetros de la línea. Los proyectiles caían con una precisión aterradora, convirtiendo las carreteras en cráteres e inmovilizando a compañías enteras durante horas. Los estadounidenses intentaron el fuego de contrabatería, pero los observadores estaban demasiado bien ocultos, demasiado lejos y demasiado experimentados para permanecer expuestos durante mucho tiempo. Los equipos de francotiradores intentaron eliminarlos. El procedimiento habitual: acercarse a 300 yardas, encontrar una posición estable y esperar a que el objetivo apareciera. Pero 300 yardas significaban cruzar terreno abierto bajo fuego enemigo. Significaba acercarse lo suficiente para que los alemanes pudieran oírte, ver el fogonazo de tu cañón y solicitar el lanzamiento de morteros sobre tu posición incluso antes de disparar. 3 equipos de francotiradores habían muerto en los últimos 10 días intentando llegar a esas torres. El comandante del batallón emitió una orden permanente: cualquier soldado que neutralizara a un observador avanzado recibiría un pase de 3 días y una condecoración. Pero nadie podía acercarse lo suficiente. Hauser lo había presenciado. Había visto los mapas, oído las conversaciones por radio, escuchado a los fusileros quejarse de que sus M1 Garand eran inútiles a más de 400 yardas. Había visto los fusiles Springfield 1903 que portaban los tiradores designados, con mira telescópica y precisión, capaces de disparar con precisión a distancia, pero solo si se podía calcular el disparo. Y ese era el verdadero problema.
Disparar a larga distancia no se trataba solo de tener un buen rifle. Se trataba de entender la balística. Una bala no vuela en línea recta. Se arquea. El viento la empuja lateralmente. La gravedad la atrae hacia abajo. La temperatura, la humedad, la altitud, todo cambia la trayectoria. A 100 yardas, se podía apuntar y disparar. A 400 yardas, había que calcular, ajustar y esperar que las matemáticas fueran correctas. El ejército entrenó a francotiradores en el uso de la corrección del viento Kentucky, un método rudimentario para apuntar fuera del objetivo y compensar el viento y la caída. Funcionaba a distancias moderadas. Pero a distancias extremas, pequeños errores se convertían en grandes fallos. Un error de 1 grado a 400 yardas significaba fallar por 6 pies. Lo que necesitaban era una referencia mecánica. Un dispositivo que pudiera traducir los cálculos balísticos en ajustes repetibles y precisos. Algo que pudiera mantener un ángulo fijo, rotar para medir el viento cruzado y proporcionar una referencia de elevación consistente en múltiples disparos. Hauser llevaba días dándole vueltas. Y ahora, con el cigüeñal en las manos, se dio cuenta de que quizá tenía la respuesta. Llevó la flecha a su tienda, junto con una lima, una sierra para metales y una caja con objetos diversos rescatados de otros naufragios. Trabajó toda la tarde, saltándose la comida, ignorando el sonido de la artillería a lo lejos. Primero, limó muescas en el eje a intervalos precisos. Cada muesca representaba un grado de elevación. Usó un transportador rescatado de un equipo de topografía destruido para verificar los ángulos. El acero era duro, pero no demasiado. La lima cortó limpiamente. A continuación, fabricó soportes de montaje con láminas de aluminio, los perforó y los roscaron para fijarlos al cajón de mecanismos de un rifle Springfield. Los soportes mantenían el cigüeñal paralelo al cañón, permitiéndole girar libremente sobre su eje. Finalmente, fijó un pequeño nivel de burbuja, de los que se usan en carpintería, a la superficie del mango. Al inclinar el rifle, el nivel indicaba el ángulo exacto. Al girar el mango, el nivel indicaba la inclinación lateral. Era un artefacto rudimentario. Improvisado. Construido con chatarra. Pero la física era sólida. Hauser terminó el montaje poco después de medianoche. Levantó el rifle, apuntando por el cañón y girando el soporte del cigüeñal con el pulgar. La burbuja del nivel se movió con suavidad. Las muescas encajaron en su posición con satisfactoria precisión. Necesitaba probarlo. A las 2, salió del campamento con el Springfield modificado, una caja de munición del calibre 30-06 y un cuaderno. El frente estaba en silencio, lo que los soldados llamaban falso silencio, el tipo de silencio que significaba que ambos bandos estaban despiertos y vigilantes, pero nadie quería empezar nada antes del amanecer. Se dirigió al este, alejándose del campamento principal, hacia una zona de cultivo que llevaba semanas abandonada. El terreno estaba lleno de cráteres y era irregular, pero encontró un muro bajo de piedra que le ofrecía refugio y una vista despejada hacia el norte. Preparó el rifle, extendió las patas del bípode y comprobó la nivelación del cigüeñal. Estaba perfectamente horizontal. Giró el eje 2 muescas, inclinando el cañón hacia arriba. Según sus cálculos, eso debería compensar la caída de la bala a 300 yardas. Había un viejo poste de cerca a 280 yardas. Lo había medido hacía 3 días con una cadena de agrimensor. Cargó una bala, tranquilizó su respiración y disparó. El disparo resonó con fuerza en el silencio. Detrás de él, un sargento gritó. Hauser no se movió. Observó por la mira. El poste de la cerca se astilló cerca de la parte superior. De 15 centímetros de alto. Se ajustó. Bajó un nivel. Disparó de nuevo. El poste explotó a la altura del pecho. Se permitió una leve sonrisa. A la mañana siguiente, Hauser le llevó el rifle al teniente Meyers, oficial de inteligencia del batallón S-2. Meyers era un veterano de West Point de Virginia, de rostro afable, el tipo de oficial que priorizaba la doctrina sobre la innovación. Observó el conjunto del cigüeñal como si fuera una granada activa. ¿Qué diablos es eso, cabo? Guía de elevación, señor. Compensación mecánica para caída balística de largo alcance. Meyers recogió el rifle, le dio la vuelta y frunció el ceño al ver el nivel y el acero dentado. ¿Lo construiste con piezas de tanque? Sí, señor. Funciona. Lo probé anoche. Tiene una precisión de 300 metros.
Debería ser efectivo hasta 400, quizá más. Meyers bajó el rifle. Tenemos francotiradores entrenados, Hauser. Hombres que llevan haciendo esto desde el norte de África. Si disparar a larga distancia fuera solo cuestión de atornillar chatarra a un rifle, ya lo habrían descubierto. Con todo respeto, señor, nuestros francotiradores están muriendo porque se acercan demasiado. Esto les permite disparar desde una distancia más segura. O les permite fallar desde más lejos. Meyer se cruzó de brazos. No autorizo el uso de chatarra de garaje en combate. Si quieres ayudar, ve a arreglar un camión. Hauser se puso firme. Entendido, señor. Pero no se llevó el rifle al parque de vehículos. Lo guardó en su tienda. Y siguió observando las colinas. 16 de abril de 1944. 2:20. El batallón fue nuevamente inmovilizado. Habían estado intentando tomar un cruce de caminos a 3 kilómetros al norte del campamento, un cruce estratégico que abriría rutas de abastecimiento hacia Roma. Pero cada vez que la compañía líder avanzaba, llovía fuego de mortero con precisión quirúrgica. Los proyectiles caían en racimos, perfectamente sincronizados para alcanzar a los hombres en campo abierto. Las bajas aumentaban. El observador adelantado estaba en algún lugar de las colinas. Probablemente en la vieja torre de la iglesia en la cresta, la que dominaba todo el valle. Equipos de francotiradores habían intentado llegar allí 2 veces. En ambas ocasiones, fueron detectados y acorralados con morteros antes de llegar a menos de 400 yardas. El tercer equipo de francotiradores se estaba preparando para intentarlo de nuevo. Hauser los encontró en un refugio subterráneo detrás de la tienda de mando, el sargento Karl Bass y el soldado Eddie Zorn, ambos con la mirada hundida y en silencio. Bass revisaba su Springfield, cargando cargadores con munición de competición. Zorn marcaba un mapa con lápiz rojo, trazando rutas de aproximación que parecían igualmente suicidas. «Vas a perseguir al observador», dijo Hauser. Bass levantó la vista. «Ese es el trabajo». «¿Cuál es el alcance hasta la torre?» 500 yardas, más o menos. Nos acercaremos a las 300 antes de disparar. No lo lograrás. Bass apretó la mandíbula. Tienes una idea mejor, mecánico. Hauser levantó su rifle modificado. Sí. Déjame disparar desde aquí. Bass lo miró fijamente. Luego al rifle. Luego a él otra vez. ¿Desde aquí? Son casi 400 metros. 380, según tu mapa. Nadie hace ese tiro. Puedo. Sonrió con amargura. ¿Con eso? ¿Qué es eso? Un cigüeñal. Es un compensador balístico. Una guía de elevación mecánica. Lo he probado. Funciona. Bass se levantó, se acercó y examinó el dispositivo. Era francotirador, con entrenamiento de puntería, escéptico ante cualquier cosa que no fuera estándar. Pero también era un hombre práctico. Había perdido a 2 amigos la semana pasada intentando acercarse a objetivos como este. Muéstramelo, dijo. Se acercaron al límite del perímetro, donde el terreno descendía hacia el valle. Hauser se instaló detrás de un montón de sacos de arena, colocó el rifle sobre su bípode y observó la torre de la iglesia a través de la mira telescópica. Era una estructura medieval de piedra, de 3 pisos, con estrechas rendijas en cada nivel. El nivel superior albergaba una cámara de campanas, abierta por todos lados, que ofrecía una vista de 360 grados del valle. Podía ver movimiento allí arriba, formas oscuras tras la mampostería, que se movían ocasionalmente. El observador está en la cámara de la campana, dijo Hauser. Probablemente tenga una radio, binoculares, tal vez un rifle para defensa propia. Bass se agachó a su lado, observando con sus propios binoculares. El viento sopla del oeste. Unos 8 kilómetros por hora. La temperatura es de 22 grados. Bass cuesta arriba, así que la gravedad va a ser más fuerte. Hauser asintió. Ya había tenido todo eso en cuenta en sus cálculos. Giró el cigüeñal 3 muescas hacia arriba para compensar la distancia de 380 yardas y el ángulo ascendente. Luego inclinó el rifle ligeramente hacia la derecha, usando el nivel para medir una desviación de 2 grados por el viento. Las matemáticas fueron sencillas. La ejecución no. A esta distancia, la bala tardaría casi medio segundo en alcanzar el objetivo. En ese tiempo, caería casi 2 metros y se desplazaría 8 pulgadas lateralmente. El observador tendría que permanecer inmóvil durante todo el vuelo.
Si se movía, el disparo fallaría. Hauser se colocó en posición, controló su respiración y esperó. Apareció el observador. Al principio, solo una silueta, moviéndose tras el arco de piedra de la cámara de la campana. Luego, más nítida, un hombre con uniforme verde grisáceo de la Wehrmacht, con binoculares en la mano, asomado para observar el valle. Hauser lo siguió a través de la mira. La mira oscilaba ligeramente, pulso, respiración, el temblor natural del músculo humano. Disminuyó el ritmo cardíaco, exhaló a medias y contuvo el aliento. El observador dejó de moverse. Estaba marcando coordenadas por radio, con la postura fija y la atención fija en el horizonte. El dedo de Hauser se tensó en el gatillo. La física estaba clara en su mente. La bala saldría del cañón a 850 metros por segundo. La gravedad la jalaría hacia abajo a 9,7 metros por segundo al cuadrado. La resistencia del viento la ralentizaría y la haría derivar. El compensador del cigüeñal le daba el ángulo. El nivel le daba la inclinación. El resto era la ejecución. Él apretó. El rifle crujió. La culata le impactó en el hombro. A través de la mira, vio al observador retroceder bruscamente y la radio se le cayó de la mano. El hombre se desplomó y desapareció tras el muro de piedra. Silencio. Entonces vas, a su lado. Habló en voz baja, mierda. Hauser accionó el cerrojo, expulsó el casquillo y mantuvo la mira en la torreta. Sin movimiento. Sin objetivo secundario. El observador había caído. 30 segundos después, los morteros cesaron. El batallón avanzó en cuestión de una hora. Sin el observador adelantado dirigiendo el fuego, los equipos de mortero alemanes disparaban a ciegas. Sus proyectiles impactaban en campos vacíos, en granjas abandonadas y en tramos de carretera que los estadounidenses ya habían superado. La compañía de vanguardia llegó al cruce a las 4 horas, lo aseguró y comunicó por radio que la ruta estaba despejada. Hauser todavía estaba en la posición de disparo cuando el teniente Meyers lo encontró. El teniente no dijo nada al principio. Se quedó allí parado, mirando el fusil, el cigüeñal y el casquillo vacío en el suelo. Finalmente, ¿hiciste ese tiro? Sí, señor. Desde aquí. 380 yardas. Sí, señor. Meyers se agachó, recogió el casquillo y le dio vueltas en la mano. Bass dice que el observador cayó limpio. Un disparo. No hizo falta más. Hauser no respondió. Meyers dejó el casquillo, se levantó y miró hacia la torre de la iglesia a lo lejos. Me equivoqué, dijo Meyers. Sobre el rifle. Sobre llamarlo chatarra. Hizo una pausa. El comandante del batallón quiere verte. Y quiere ver esa arma. El capitán Rowland era un corpulento oficial de infantería de Texas, el tipo de hombre que lideraba desde el frente y no toleraba excusas. Su puesto de mando era una granja requisada con mapas pegados en cada pared, radios que crepitaban con el tráfico y mensajeros que iban y venían con mensajes desde la línea de fuego. Estaba estudiando un mapa del terreno cuando entraron Hauser y Meyers. No levantó la vista. Este es el mecánico que hizo el disparo. Sí, señor, dijo Meyers. Rowland se enderezó, se giró y miró a Hauser de arriba abajo. Construiste ese rifle tú mismo. Lo modifiqué, señor. Receptor Springfield estándar. Compensador de cigüeñal para elevación y deriva. Muéstrame. Hauser dejó el rifle sobre la mesa de mapas. Rowland lo examinó detenidamente, girando el cigüeñal, comprobando el nivel y apuntando por el cañón. ¿Esto realmente funciona? Así es, señor. ¿Hasta dónde? Lo he probado a 300 metros. El disparo de hoy fue de 380. Creo que es efectivo a 500, quizás más, según las condiciones. Rowland bajó el rifle. Tenemos 4 observadores más en la vanguardia causando problemas. 2 en torres, 1 en el ático de una granja y 1 en un búnker en la cima de una colina. Alcances de entre 350 y 470 metros. Todos fuera del alcance de un combate estándar. Miró a Hauser. ¿Puedes eliminarlos? Hauser dudó. Era mecánico, no francotirador. Había disparado un tiro en combate y había funcionado, pero eso no lo convertía en un experto. Había 100 variables que aún no había probado. Cizalladura del viento en altitud. Gradientes de temperatura. Consistencia de la munición. Pero pensó en los hombres que habían muerto intentando acortar distancias con esos observadores.
Pensó en los morteros que seguirían cayendo si nadie los detenía. Puedo intentarlo, señor. Rowland asintió. Bass irá contigo. Él se encargará de la vigilancia y la seguridad. Tú concéntrate en disparar. Dio unos golpecitos en el mapa. El primer objetivo está aquí. Granja, a 410 yardas. Según inteligencia, el observador opera desde la ventana del ático y suele aparecer al amanecer y al anochecer. Tienes 24 horas para prepararte. Entendido, señor. Cuando Hauser se dio la vuelta para irse, Rowland volvió a hablar, una cosa más, cabo. Si esto funciona, si elimina varios objetivos con esa configuración, quiero que mis ingenieros lo repliquen. Tenemos 200 Springfields en este batallón. Si podemos convertir la mitad en rifles de precisión de largo alcance, cambiaremos nuestra forma de combatir en este terreno. Hauser sintió el peso de esa declaración. Ya no se trataba de un solo intento. Se trataba de probar un concepto. De introducir una nueva capacidad en la doctrina. Haré lo mejor que pueda, señor. 17 de abril de 1944. 5:30. Hauser y Bass partieron antes del amanecer, con el rifle, la munición y un telémetro de agrimensor. Volaron en círculo hacia el oeste, alejándose de la línea principal, utilizando lechos de arroyos secos y muros de piedra como cobertura. Tardaron 3 horas en llegar al puesto de tiro, una loma baja a 375 metros de la granja objetivo. La casa de campo era una estructura de piedra de 2 pisos, parcialmente derrumbada, con techo de tejas y ventanas estrechas. La ventana del ático daba al sur, con vistas al camino que los estadounidenses debían usar para reabastecerse. Inteligencia había observado al observador allí durante 3 días consecutivos, apareciendo siempre justo después del amanecer. Hauser preparó el rifle, revisó el compensador del cigüeñal y lo ajustó para el mayor alcance. 4 muescas de elevación. 3 grados de inclinación lateral. Los cálculos indicaban que la bala formaría un arco alto, alcanzaría un máximo de unos 200 metros y luego descendería hacia la ventana del objetivo. Pero las matemáticas no eran una certeza. Necesitaba confirmarlo. Bass observó la granja con binoculares. Aún no hay movimiento. Esperamos. Ellos esperaron. El sol ascendía. El valle se calentaba. Los insectos zumbaban en la hierba. A las 6:47, una sombra apareció en la ventana del ático. Entonces, una figura. Un hombre con uniforme de la Wehrmacht, instalando un telescopio con trípode. Hauser centró la mira, ajustó la respiración y verificó el nivel. Él disparó. La ventana se rompió. La figura cayó. Bass siguió observando, confirmando. Objetivo abatido. Sin movimiento. Hauser exhaló. 2 por 2. Durante los siguientes 6 días, Hauser tomó 4 fotografías más. Objetivo 3, el campanario de una iglesia, a 390 yardas. El observador era un joven teniente que coordinaba ataques de artillería contra un equipo de reparación de puentes. Hauser disparó desde una posición oculta en un olivar. El teniente cayó sin percatarse de que lo perseguían. Objetivo 4, un búnker en la cima de una colina, a 470 yardas. El tiro más largo hasta la fecha. El observador estaba atrincherado en una posición reforzada con sacos de arena y red de camuflaje, casi invisible salvo por los breves momentos en que emergía para usar sus binoculares. Hauser esperó 4 horas la oportunidad. Cuando llegó, hizo el ajuste, 5 muescas en el cigüeñal, 4 grados de corrección del viento, y disparó. La bala recorrió la distancia en poco más de medio segundo. El observador se desplomó sobre el muro de sacos de arena. Objetivo 5, un molino abandonado, a 420 yardas. El observador operaba desde una ventana del segundo piso con vista despejada a un depósito de suministros estadounidense. Hauser y Bass se acercaron desde el este, aprovechando el sol de la mañana para ocultar su movimiento. El disparo fue limpio. El observador murió antes de que le llegara la detonación del fusil. Para el 23 de abril, el avance del batallón se había acelerado. Sin una observación avanzada eficaz, la artillería alemana se volvió reactiva en lugar de proactiva. Los estadounidenses podían trasladar suministros, reposicionar unidades y maniobrar sin el constante acoso de morteros. El cambio era tangible. Los soldados que habían pasado semanas inmovilizados ahora ganaban terreno a diario. El capitán Rowland llamó a Hauser de regreso al cuartel. General.
El rifle estaba colocado sobre un banco de trabajo en la tienda de ingeniería, rodeado de 3 mecánicos y un maquinista de la compañía de artillería. Estaban midiendo el cigüeñal, dibujando los soportes de montaje y probando el conjunto de nivelación. Rowland se quedó a un lado, con los brazos cruzados, observando. Cuando Hauser entró, señaló el estrado. Están haciendo ingeniería inversa de tu diseño. Estamos haciendo 50 copias. 50 rifles, todos equipados con el mismo sistema compensador. Hauser se acercó y observó a los hombres trabajar. Uno de ellos levantó la vista. Esto es ingenioso, cabo. Realmente ingenioso. Las tolerancias son ajustadas, pero podemos replicarlo con máquinas herramienta estándar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rowland. 3 días para el primer lote. 1 semana más para el resto. Rowland asintió. Bien. Quiero que se distribuyan entre los tiradores designados de todo el regimiento. No estamos formando francotiradores, sino fusileros de largo alcance. Hombres que puedan alcanzar objetivos a 400 yardas sin exponerse al fuego enemigo. Miró a Hauser. ¿Vas a entrenarlos? Hauser parpadeó. Señor, soy mecánico. No estoy cualificado para. Acabas de matar a 5 observadores de vanguardia a gran distancia con un arma que construiste tú mismo. Eres el hombre más cualificado que tenemos. El tono de Rowland no dejaba lugar a discusión. Les enseñarás a usar el compensador, a calcular la corrección del viento y la caída, a preparar y ejecutar disparos a larga distancia. Un curso de 2 días. ¿Empiezas mañana? Sí, señor. El entrenamiento se llevó a cabo en un campo detrás del parque móvil, utilizando dianas de madera colocadas a distancias medidas. Hauser entrenó a 15 hombres, fusileros que habían demostrado aptitud para la puntería, pero que nunca se habían entrenado como francotiradores. Empezó con la física. La caída de la bala depende del tiempo y la gravedad. A 300 metros, un proyectil del calibre 30-06 disparado desde un Springfield caerá aproximadamente 91 centímetros por debajo de la línea de visión. A 400 metros, la caída aumenta a 182 centímetros. El compensador del cigüeñal proporciona el ángulo necesario para contrarrestar esa caída. Hizo una demostración, girando el eje dentado, mostrando cómo cada posición correspondía a un alcance específico. Una muesca equivale aproximadamente a 100 yardas de compensación. Pero hay que tener en cuenta el viento, la temperatura y el ángulo de disparo. El viento empuja la bala lateralmente. El aire frío aumenta la densidad y ralentiza el proyectil. Disparar cuesta arriba o cuesta abajo modifica el alcance efectivo. Los fusileros escucharon, tomaron notas, hicieron preguntas. Uno de ellos, un cabo llamado Davis, levantó la mano. ¿Y si el viento sopla con ráfagas? ¿Y si no es constante? Entonces esperas, dijo Hauser. Disparar a larga distancia no se trata de velocidad. Se trata de paciencia. Esperas a que las condiciones se estabilicen. Esperas a que el objetivo deje de moverse. Disparas cuando todo está alineado. Practicaron durante 2 días. Dispararon a blancos fijos. Se ajustaron al viento. Compensaron la distancia. Al final del curso, 12 de los 15 hombres podían acertar a un blanco del tamaño de una persona a 400 yardas con bastante regularidad. No era la precisión de un francotirador. Pero fue suficiente. Los rifles modificados comenzaron a aparecer en la línea del frente. En 2 semanas, llegaron informes de combates exitosos a larga distancia. Un equipo de ametralladoras alemán fue eliminado a 380 yardas. Un observador de mortero murió a 410 yardas. Un oficial que coordinaba un contraataque cayó a 450 yardas. La Wehrmacht comenzó a replegar a sus observadores de vanguardia, alejándolos de la línea, lo que dificultaba su localización e identificación. Pero esto también los hizo menos efectivos. La calidad del fuego de artillería alemán se degradó. Las unidades estadounidenses pudieron moverse con mayor libertad. Otros batallones oyeron hablar de los fusiles de cigüeñal y solicitaron los suyos. Para junio de 1944, el diseño se había extendido a 3 divisiones que operaban en Italia. Los ingenieros de todo el teatro de operaciones fabricaban los compensadores, modificaban los Springfield y entrenaban a los fusileros. No fue una revolución. No era un arma que ganara la guerra por sí sola. Pero era una ventaja. Una pequeña ventaja que se acrecentó a lo largo de cientos de enfrentamientos.
Y todo empezó con un mecánico que entendía las máquinas mejor que la doctrina. La guerra continuó. El batallón avanzó hacia el norte a través de la Toscana y luego se adentró en los Alpes. Hauser continuó trabajando como mecánico, reparando camiones y tanques, y ocasionalmente disparando a larga distancia cuando la situación lo requería. Nunca fue designado oficialmente como francotirador. Su hoja de servicio lo registraba como técnico de flota de vehículos durante toda la guerra. Pero los hombres lo sabían. Lo llamaban Gauge por las herramientas de precisión que usaba. Le planteaban problemas que no se podían resolver con tácticas estándar. Y cuando alguien necesitaba un disparo a distancia, acudían a él. Él nunca falló. En noviembre de 1944, Hauser fue asignado de nuevo a un depósito de retaguardia para su reasignación. Los combates en Italia estaban llegando a su fin, y el ejército necesitaba mecánicos experimentados para la ofensiva en Alemania. Antes de partir, el capitán Rowland le entregó una condecoración, la estrella de bronce por su valor en acción. La mención no mencionaba el fusil de cigüeñal. No mencionaba las bajas. Simplemente destacaba las soluciones innovadoras bajo fuego enemigo y la experiencia técnica que contribuyó al éxito de la misión. Hauser lo aceptó en silencio. No se sentía un héroe. Había hecho lo que debía hacer, usando sus habilidades. Eso fue suficiente. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945. Hauser estaba en Baviera cuando se concretó la rendición, asignado a una división blindada que procesaba equipo alemán capturado. El trabajo era el mismo de siempre: desmontar, evaluar, catalogar. Motores, transmisiones, miras. Trabajaba mecánica y metódicamente, tal como le habían entrenado. Cuando llegaron las órdenes de desmovilización en agosto, regresó a casa en un barco Liberty repleto de soldados que no paraban de hablar de lo que harían al regresar. Trabajos. Familias. Universidad con la ley Hay. Hauser escuchó, pero no participó. No estaba seguro de qué haría. El mundo que había dejado en 1942 se sentía distante e irreal. Regresó a Newark en septiembre de 1945. El taller mecánico de su padre seguía allí, funcionando, aunque su padre había envejecido una década en 3 años. Se abrazaron una vez, no hablaron de la guerra y volvieron al trabajo. Hauser pasó los siguientes 40 años operando tornos, construyendo matrices y mecanizando piezas para fábricas y fabricantes de todo Nueva Jersey. Se casó en 1948. Tuvo 2 hijos y vivió una vida tranquila. Él nunca habló del rifle. El compensador del cigüeñal dejó de usarse después de la guerra. Con la introducción de ópticas, telémetros y computadoras balísticas más avanzados, la guía mecánica improvisada quedó obsoleta. Los rifles fueron devueltos a las armerías, y los cigüeñales fueron desmontados y desechados. La mayoría de quienes los habían usado olvidaron el dispositivo en pocos años. Ningún manual militar incluyó jamás el diseño. Ninguna doctrina de entrenamiento lo adoptó. Existió durante un breve periodo en 1944, resolvió un problema específico y luego desapareció. Pero el principio permaneció. La idea de que un soldado en el campo de batalla, usando los materiales disponibles y el conocimiento práctico, pudiera crear una solución que la doctrina no había previsto, perduró. Influyó en la forma en que el ejército concebía la innovación, la improvisación y la adaptabilidad en combate. No de forma formal. No en ningún documento que se pudiera citar. Sino en la memoria colectiva de los hombres que estuvieron allí. Habían visto lo que era posible cuando alguien comprendía el problema lo suficientemente profundamente como para diseñar una respuesta. En 1983, un historiador militar que investigaba combates a larga distancia en la campaña italiana se topó con una referencia a fusiles Springfield modificados con guías de elevación mecánicas en un informe posterior a la acción del batallón. El informe no proporcionaba detalles, pero mencionaba al cabo William Hauser e incluía un boceto del dispositivo. El historiador localizó a Hauser. Tenía 70 años, estaba jubilado y vivía en una pequeña casa en Montclair. El historiador preguntó sobre el rifle. Sobre las bajas. Sobre el proceso de diseño. Hauser respondió cortésmente, pero sin entusiasmo. Sí, había construido el dispositivo. Sí, había funcionado. No, no le parecía especialmente extraordinario. Había identificado un problema, aplicado principios mecánicos y lo había resuelto. Eso era lo que hacía la mecánica. El historiador insistió en que le contara más. ¿Cómo había calculado la balística?
¿Qué le hizo pensar que un cigüeñal funcionaría? ¿Se dio cuenta de que había cambiado la forma de combatir del batallón? Hauser se encogió de hombros. Sabía cómo funcionaban las máquinas. Sabía cómo funcionaban las balas. No era complicado. El historiador se fue insatisfecho, con la sensación de que la historia estaba incompleta. Hauser le había proporcionado datos, pero no el peso de esos datos. No la textura del miedo, la improvisación y la necesidad desesperada de dejar de ver morir a los hombres de forma predecible. El historiador publicó un artículo en una pequeña revista militar. Algunos entusiastas lo leyeron. La historia se mencionó brevemente en un libro sobre innovación armamentística en la Segunda Guerra Mundial. Y luego desapareció. Hauser murió en 1998, a la edad de 85 años. Su obituario en el periódico local mencionaba su servicio en la Segunda Guerra Mundial, su carrera como maquinista y su familia. No mencionaba el fusil. Sus hijos lo desconocían. Sus nietos desconocían que su abuelo había matado a soldados enemigos a distancias que la mayoría de los fusileros consideraban imposibles. Fue enterrado en un cementerio de veteranos en el norte de Nueva Jersey. La lápida indicaba su rango, unidad a la que pertenecía y sus fechas de servicio. Un detalle común y corriente. Pero entre los hombres que habían servido con él, los que aún vivían, dispersos por todo el país, había un discreto reconocimiento. Habían estado allí. Habían visto lo que había hecho. Sabían que los morteros se habían detenido gracias a un mecánico con una lima y un cigüeñal. Algunos aún conservaban el boceto que había dibujado durante las sesiones de entrenamiento. Un diagrama mecánico sencillo, un eje cilíndrico, con muescas a intervalos, montado paralelo al cañón de un rifle. Elegantemente simple. Implacablemente eficaz. Guardaban esos bocetos en áticos y sótanos, junto con medallas y licenciamientos. Recordatorios de una guerra librada por hombres que resolvieron problemas con lo que tenían. La lección, si la hubo, no fue sobre el arma. Se trataba de la disposición a cuestionar los límites aceptados. La disposición a observar un problema, hombres que morían por no poder disparar lo suficientemente lejos, y negarse a aceptarlo como inevitable. El ejército tenía una doctrina. Contaba con francotiradores entrenados, fusiles estándar y tácticas aprobadas. Pero la doctrina no se adaptaba con la suficiente rapidez. Los francotiradores morían. Los morteros seguían cayendo. Hauser no tenía autoridad. No tenía rango. No tenía aprobación. Pero tenía habilidad. Tenía conocimiento. Y tenía la presencia de ánimo para aplicar ambos cuando importaba. Esa fue la innovación. No el dispositivo en sí, sino la mentalidad que lo creó. El fusil de cigüeñal estuvo en uso activo menos de un año. Salvó vidas incontables. Permitió avances que no quedaron registrados en la historia oficial. Representaba a un tipo de soldado para el que el ejército no tenía una categoría definida, el innovador técnico, el ingeniero de campo de batalla, el hombre que comprendía que la guerra no se libraba solo con órdenes y valentía, sino con precisión e ingenio. Hauser nunca buscó reconocimiento. Nunca escribió sobre sus experiencias. Nunca afirmó haber cambiado nada. Pero los hombres que sobrevivieron porque un observador adelantado murió a 380 yardas, esos hombres lo sabían. Y al final, eso fue suficiente.